Vidente Aceleradora presenta Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Hola, soy Omar Estrada. Bienvenidos a Cavernícolas, el podcast para papás. Aquí, en esta cueva, nos gusta hablar de la paternidad con franqueza, con honestidad y sobre todo, sin censura. Hoy tenemos como invitado al doctor Enrique Pressburger. Es, en realidad, una caja de sorpresas. Nuestro invitado Enrique es una caja de sorpresas. Por un lado, es un eminente académico, doctor, empresario, que además lidera el escenario financiero de Factor Express. Pero no es solo eso, sino también se mueve en las aguas del crowdfunding, del emprendimiento en México, pero también domina el mar abierto porque es Iron Man. Y si fuera poco, también cuando le queda tiempo en sus ratos libres, es actor de teatro y de improvisación. Produce también con un grupo en México que hace improvisación, que es de esos grupos que son de los más influyentes, yo diría, en México. Y además, es papá de dos niños de 5 y 2 años. Bienvenido, querido Enrique, a esta aventura, a esta cueva. Bienvenido como invitado, el cavernícola invitado de este episodio, a hablar sobre papás. Gracias, Omar. Pues encantado de estar en esta cueva, que como dice el mito de la mitología griega, ¿no? Luego de las cuevas salen las luces. Y ahí es cuando aprendemos a ver o lo que no hemos visto, ¿no? Así que feliz de aprender contigo. Pues este podcast está diseñado, el propósito es poder ayudar a tus papás también a paternar cada vez mejor. No sé tú, pero en mi caso, cuando fui papá, lo hice solo, en soledad. No lo hice en comunidad, nadie me dijo por dónde. Y después me di cuenta que hacía falta espacios como estos, reflexiones para hablar entre hombres sobre qué es la paternidad. Y de eso se trata esta charla y pues que quien nos escucha también agarre un pedacito, algo de lo que tú has vivido, lo que yo he vivido, y que lo implementen, que lo que les sirva se quede y lo que no, pues bueno, lo experimenten. Por ahí empezamos, Enrique. No, pues padrísimo. Me encanta el enfoque. Creo que efectivamente el cariño de un papá a sus hijos quizá todavía es un poco tabú porque estamos en una transición generacional donde todavía el padre es una figura de autoridad, tal vez, ¿no? Uh-huh. Donde se imponen ciertas cosas o existe este peso del ejemplo. Y digo, siempre eres un ejemplo. Sin embargo, creo que tiene una connotación de rigidez, de no flexibilidad, de perfección. Y creo que finalmente la paternidad hoy en día ha evolucionado a no tener que ser eso y a no tener que ser un rol tan fijo, por el bien no nada más del hijo, sino del propio papá, de tú poder disfrutar realmente la paternidad de una distinta manera, ¿no? Y que eso me encanta, porque son de los temas donde yo siempre que detono una conversación de ese tipo con otros papás, yo digo que es el mejor espacio para permitirte vivir lo que es la ternura. Sí, de entrada, o sea, creo que yo lo bajaría aún más. Como papá, también el amor hacia los hijos tiene que tener un componente físico, corporal y facial, ¿no? Uh-huh. Es decir, no nada más es lingüístico, porque al final se espera el papá como el ejemplo en palabras, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, y eso hace que, digamos, el contacto con los hijos entre como en fases posteriores, ya que están un poco más grandes. Sin embargo, al final, el hecho de darle la mano a un niño, no nada más al cruzar la calle, sino darle la mano constantemente, darle besos, cambiarle el pañal, darle tú su mamila, tú dormirlo en los brazos, no sé, o sea, el bañarte con tus niños, o sea, todo eso entra en la memoria de los niños de manera muy profunda y también tuya como papá. O sea, son texturas nuevas, como te conoces de manera diferente. La ternura evidentemente es un componente muy esencial y los hijos generan un apego
también muy distinto cuando tiene una paternidad de esa manera, porque entonces está rompiendo un límite desde antes de que empiecen a hablar, que el límite es también me puedes tocar y no es un privilegio, digamos, exclusivo de la madre, ¿no? Que evidentemente al amamantar pues los tiene en brazos, pues yo también te puedo tener en brazos y yo también te puedo dar la mano, yo también te puedo dar besos, también te puedo dar de comer y también te puedo cambiar el pañal. Entonces creo que esa es una cuestión trascendental, que el amor sí viene de las palabras y de la expresión, pero también del cuerpo, los gestos y el uso de los sentidos con tu hijo de alguna manera, ¿no? Y que fíjate que eso es como la describes perfectamente, yo creo que el gran reto que tenemos los papás para conectar con los hijos. Porque la mamá sabe desde el minuto 1 que va a ser mamá, lo va viviendo en el proceso de gestación, lo experimenta cuando nace, cuando da luz, porque en ese momento cambia su ser, ¿no? De ser mujer, ahora ya también es mujer y es madre, y el papá, pues aprende a ser padre. Nunca sentimos la patadita, nunca sentimos, por más que estés y que te acerques, pues no es lo mismo. Yo recuerdo cuando estaba mi hijo en gestación, vi un comercial creo que de algunos pañales donde conectaban unos sensores como tipo panza dando patadas a los hombres. Yo decía, ¿qué es eso? Y todos lloraban, ¿no? Porque es esto, tú haces el proceso con la ilusión, pero nunca vives realmente lo que es la maternidad o la paternidad. La paternidad se construye. Sí, así es. Es un tema también de presencia, ¿no? O sea, a veces existe este mito de que es calidad y no necesariamente cantidad, pero la realidad es que son las dos cosas, ¿no? Al final sí es un tema de cantidad. Al final los hijos sí necesitan esta cantidad de tiempo, de saber que voltean y ahí estás, de saber que hay una voz que resuena con la suya, que vas a contestar. Entonces, al principio también es muy importante esta imagen de que estás, y eso eventualmente también se va sustituyendo, complementando con ciertos rituales, ¿no? O sea, creo que finalmente para diferenciarte en ese sentido de la mamá y que cada uno vaya tomando su lugar, es muy importante desde bien chiquitos hacer como rituales igual físicos y lingüísticos con el niño, ¿no? Desde cómo te saluda cuando entra a la casa, desde pues igual, no sé, el baño, pero a ver, tú abre la llave y vamos en el vaporcito de la regadera a escribir una letra, ¿no? O un número, entonces que él ya sepa que cuando se mete a bañar contigo quiere que le hagas vaporcito para escribirlo, ¿no? Claro. O que vas a cantar una rola que a ti te gusta y entonces él la va a tararear y la va a reconocer. Uh-huh. O sea, al final los dos cumplen, digamos, una función, pero si también los niños asocian rituales a la cotidianidad y con él va una rola, o va un movimiento, o va un juego, o va un chiste, o va una sonrisa, eso también profundiza mucho en la relación y te sorprende cómo se siguen acordando a medida que van creciendo, o sea, cómo los marca tan profundamente, ¿no? Enrique, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo es que tú construiste en tu día a día de padre esos rituales de el vaporcito en la regadera? ¿Cómo llegaste ahí? Yo creo que al darte cuenta que a veces subestimamos la inteligencia de los niños tan chiquitos, ¿no? O sea, cuando son bebés como que al final al principio al menos como que no les explicas las cosas o les explicas como muy básico, ¿no? O sea, como, ay, sí, mi vida, vamos a bañarnos, ¿no? Pero, o sea, porque piensas que no entienden, pero de repente cuando les empiezas a hablar más, a ver, vente, mi amor, hoy vente, vamos a bañarnos juntos y mira, te voy a enseñar este dibujo y mira, sóplale acá, esto se llama Bacopor y mira, préstame tu dedo y te agarro tu dedo, mira cómo se hace aquí este número. O sea, le hablas como más completo, aunque sean bebecitos y no emitan ni sonidos, uh-huh. Te das cuenta cómo sí ponen atención y entonces ya puedes detectar que les da risa porque tienen un cierto sentido del humor los niños. Entonces ya hasta muy chiquitos puedes ver si les gusta el humor del absurdo, de una inteligencia emocional que se va gestando, y entonces profundizas en eso. De repente ves algo que le late, uh-huh. Y entonces empiezas a abundar un poco más y más y más, y luego ya los niños pues te lo refuerzan porque ahora ya piden el ritual, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a mí me pasó uno contando los cuentos, ¿no? O sea, a ver, pues es como, recomendado que le cuentes a los niños un ritual de noche, ¿no? Que se vayan y les cuentes un cuento. Pero al final yo he hecho con uno de mis niños, con el grande, un ritual donde ya no es un cuento que le abro y le leo, sino él escoge un objeto de la casa, puede ser un tenedor, un Kleenex, una pulsera que se encontró, y dice, bueno, hoy quiero que el cuento sea de esta caja de Kleenex, ¿no? O de esta taza,
Oye, pues, ¿qué te voy a contar de una taza, brother? O sea, y eso pues no es replicable con nadie más. Es nada más, es lo que hace con su papá. Y le late y no lo perdona y le pesa si no está, ¿no? Entonces, eso, como que se van sofisticando. Porque además son esas cosas que se dan en el día a día. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es que tú lograste llegar ahí? Pero son de esas cosas que la cotidianidad te regala. Sí. ¿No? El tema es, me hace recordar que en mi caso, con mi hijo, alguien le regaló un títere. Pero esos títeres que metes la mano por atrás, no sé cómo se llaman títeres o cambia el nombre. Entonces era el cuento de mi personaje favorito. Y yo lo que hacía es que narraba la vida de mi personaje favorito, que era mi hijo. Entonces este personaje eran las patohistorias o las patoaventuras de mi hijo. De repente hoy me dice, oye, mi personaje favorito, cuéntame un cuento que ya está... Eso pasaba a los 2, 3, 4, 5 años, era como el momento que más detonaba. Hoy que tiene 10, de repente... Lo saca y dice, oye, cuéntame mi cuento de mi personaje favorito. Pero creo que conecta de manera memorable, trasciende el tiempo, hace que los niños... Y tú decías muy bien, creo que los papás podamos vivir la ternura, el amor, el cariño... Eso que en mi caso, en mi generación con mi padre no lo veía que se despertaba eso, sino cuando veíamos fútbol y era cada 15 días. Exacto. Y ahora creo que la paternidad presente, creo que es mucho de lo que estás hablando, lo detona en la cotidianidad con el pretexto más básico, pero inspirador y potencial para sacar una historia a diario con cualquier objeto. Sí, y ahorita déjame recurrir a este otro tema que es también... este dilema de la rigidez de los rituales, ¿no? O sea, justamente todo este tipo de cosas, pues no tienen tanta planeación, se van dando, ¿no? Y tú sientes algo y se te ocurrió hacer un cierto formato y luego tu hijo participa y luego, ¿no? Entonces, yo soy crítico, porque lo veo en muchas paternidades, de a veces casas muy traumatizadas con la rigidez del tiempo, ¿no? Y a veces sí es, o sea, dado que el proceso de aprender que un niño duerma es complicado, porque pues sí, como papá es complicado aguantar ese proceso, puta, que no duermes nada, ¿no? Entonces, no dormí, entonces estoy de mal humor y no trabajo bien. Entonces, eso te lleva, digo, si bien es cierto que hay que enseñar a los niños a dormir, o sea, el dormir es una habilidad, así como aprendes a andar en bicicleta, aprendes a comer, hay que aprender a dormir, ¿no? Saber que el dormir es un espacio que tiene un cierto tiempo, una cierta respiración y no caer en vicios de que el white noise y el blackout completo, o sea, puede ser una parte del proceso, pero eventualmente el que no aprende a dormir de niño tampoco duerme bien de adulto, ¿no? Entonces, yo entiendo perfecto el trauma que representa dormir. Sin embargo, está la batalla que las casas luego caen en, a ver, la rutina, ya es de noche, báñalo, cuenta el cuento rápido, que coma y se duerma. Hoy ya son las 8:00 y si no se cuenta y se le van las 8:05, entonces ya se jodió todo, ¿no? O sea, ya se echó a perder todo, ya no va a dormir, ya se echó a perder la semana, el niño va a estar de mal humor y eso no debemos de caer en eso tampoco, justamente, porque entonces cuando el ritual se vuelve forzado, cuando ya se vuelve una serie de eventos programados, el niño ya no siente esa libertad, sino que siente esa angustia del papá y se la transmite. Totalmente. Entonces, al final es como esa obsesión de, a ver, come porque yo ya también quiero estar libre y quiero que te hagas para yo hacer mis cosas. Es como, a ver, te cuento lo que quieras y entonces te leo lo que ya me sé o una zona de confort de leerte lo más rápido, ni pongo atención a lo que te estoy leyendo y pues el niño ya sabe lo que va a escuchar. Lo haces un proceso y no un momento. Con los niños son momentos. Exacto. Porque además, cuando lo conmueves al niño y cuando lo mueves, es cuando te preguntan las cosas más existenciales. O sea, siempre el niño cuando ya se va a dormir, a mí me ha pasado con mi hijo, se va a dormir y dice, oye papá, ¿qué pasa cuando se mueran tú y mamá? Y es como, ay cabrón, o sea, órale. Preguntas profundas. O de sus amigos, oye, tengo esta niña que me empujó en el recreo y me dijo que nunca más iba a ser mi amigo. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces son cosas que no tienen a lo mejor en la conciencia cuando están comiendo, están en sus 800 clases de este mundo hiperactivo que también lo llenamos de su agenda. Que les llenan la agenda. Sí. Entonces de repente se paran tantito, se acuestan, te ven que estás ahí, que te sientes con ellos al lado de su cama, que también por eso es importante darles espacio. Y entonces te preguntas cosas existenciales, o sea, sus miedos de la soledad, sus miedos a la muerte, sus miedos de conceptos difíciles que no entienden. Y por eso tienes que generar esa confianza. Entonces van a buscar ese espacio.
Y eso es a veces suele ser un choque, ¿no? Porque es como, ya no estés platicando con el niño, déjalo dormir, ya se pasó esta hora, ¿no? Y es como, no, brother, está pasando algo importante aquí. O sea, estamos generando justamente ese vínculo de confianza que el día de mañana va a hacer que el niño te confiese si quiere fumar marihuana o si quiere tener una relación sexual. Porque si no empiezas a confiar desde chiquito, pues él le va a hacer lo mismo. Tú vas a hacer una presión, ¿no? Y no vas a hacer un vínculo, claro. A que todo es una agenda. Sí, y todo es una agenda y eres simplemente parte del eslabón de un proceso que entre más rápido se termine, es más cómodo para todos. Y creo que ese es un mensaje que se da muchas veces de manera subliminal, pero es un mensaje terrible para los niños, ¿no? Sí, porque los llenamos de estrés, Exacto. los llenas de angustias, los llenas de inseguridad porque no pueden tener espacios de confianza. Creo que los espacios se dan desde lo cotidiano, desde lo más sencillo, desde lo más íntimo, como esto de tener tus propios rituales, sí, como el baño con el vapor y el dedo, hacer figuras, hacer letras, pintar, significar la vida a través de momentos de esta intimidad que se construye con el padre e hijo. La segunda es esta manera de generar rituales con un cuento, con inspiración, con temas que hacen que hasta sus mismas habilidades se vayan desarrollando, como la de tu hijo mayor, siendo parte de la historia. Esto es, digamos, que los aprendizajes que vamos construyendo hasta ahorita en este capítulo, Enrique, y que quienes escuchan esta cueva, que escuchan hoy a este par de cavernícolas, pues se vayan llevando como cosas al tintero. Tú eres un hombre muy ocupado, eres un hombre exitoso, eres empresario, eres emprendedor, estás involucrado incluso en startups en México, estás involucrado, eres líder de opinión. También lideras el gremio de las Sofomes. Eres el presidente, ya has sido presidente de 2 organizaciones, eres un cuate movido. Y eso no necesariamente habla de una agenda desocupada. ¿Cómo es un día de alguien como tú y cómo le vas acomodando en esa agenda la vida como papá? Sí, gracias por esa pregunta. Y eso me lleva también a una reflexión profunda. A veces en el mundo de hoy creemos que las edades tienen categorías, ¿no? O sea, es decir, una cierta edad tienes que escuchar ciertas canciones y ver ciertos canales de televisión y tener como cierto tipo de juguetes, ¿no? Uh-huh. Entonces, el niño, digo, no sé, para no decir marcas, ¿no? Sí. Pero entonces, pues ven el programita de los dinosaurios o del payasito que canta y hace canciones de animalitos, ¿no? Y juega con ciertas cositas y entonces como que están predeterminados a hacer ciertas cosas. Pero finalmente, pues tú estás haciendo otras, ¿no? Entonces, y justamente la idea es desafiar estas categorías y entender que estas categorías es un imaginario colectivo que no necesariamente hace sentido siempre, ¿no? Uh-huh. Ok, a ver, o sea, sí hay cosas que a los niños les van a traer más de ciertos colores y todo, pero al final a mí sí me pasa, por ejemplo, que pues yo, si estoy de camino a lo mejor a dar una plática o me agarro una llamada telefónica en el coche, pues sí le explico a mi hijo qué estoy haciendo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque ellos no saben qué es trabajo, o sea, no entienden ese concepto, como que vas para hacer algo y que te den después dinero. Estamos por eso, pasándola bien. Eso, ¿no? Pero se lo puedes explicar, ¿no? Y lo puedes relacionar con cosas que le gustan, ¿no? Oye, pues tú mañana si quieres puedes hacer postres. Sí. Y si te late hacer postres, pues los vendes y esto. Yo me encargo de dar, explicar cosas que tienen que ver, pues con dinero. Y el dinero es esto. Y esta es una llamada, y entonces lo pongo en el video y juego con él. A ver, sale en el video, pero rápido para que no te vean. A ver, 1, 2, 3 y sale, ¿no? Uh-huh. O en el coche, pues puedo poner una canción de rock en español y a lo mejor él va a escuchar Café Tacuba y no necesita escuchar la canción del payaso y el pony en la granja, ¿no? O sea, pues la escucha en otro momento, pero tú le puedes decir que pues esa canción te gusta y que habla, no sé, de una familia en la playa o que habla de alguien que se enamora y entonces le puedes empezar a explicar conceptos pues como el amor desde bien chiquitos y que disfruten la canción y entonces después yo tengo una playlist, por ejemplo, que ya, o sea, yo sí le enseño a usar el celular a mi hijo, ¿no? Entonces, oye, úsalo y pues métete a tu Spotify y haz tu playlist y si te gustó esta canción que te puse y es de adulto, pues ponla
y luego le explora cosas, y el otro día exploró la canción de Blue, de I'm Blue, entonces le explicas por qué no habla y por qué tiene palabras escondidas y el beat, y entonces le late esa canción completamente noventera que tú ya ni te acordabas, pero salió y a él le latió, y ahora la baila y le late bailarla. Y entonces ya ve que hay otras versiones y entonces le explicas que hay una canción original, pero hay versiones. Y entonces empiezan a explorar mundos complejos de, pues, qué es un remake y qué es una canción y qué es una palabra escondida y qué es escribir del amor y qué es un artista en inglés y qué es un artista en español. Entonces lo llevas a cosas que lo involucraste en tu camino, ¿no? Entonces estás conviviendo con él y pues estás en tu llamada, estás en tu música, o si estás en un viaje le puedes decir, mira, yo hago Zooms con él cuando no estoy. Antes no, antes era como, no, se va a angustiar si no estoy, y me pesaba mucho decirle que yo no iba a estar, ¿no? Híjole, no voy a estar otra vez, y mira, papá tiene que trabajar, pero regreso en 2 días y te lo convenzo y todo va a estar bien. Pero no, porque él no sabe qué es trabajo, no sabe qué es el tiempo, nada más sabe que tú tienes rituales y ya no los vas a hacer, y él se angustia porque sabe que no va a tener sus cuentos indefinidamente porque no miden el tiempo. Pero en cambio, si tú lo integras y más bien le dices, oye, voy a esta país, que este país, mira, aquí está en el mapa, y cuando estás, mira, este es mi cuarto, y aquí está la tina, y aquí está el frío caliente, ay, déjame ver tu ventana. O sea, lo más casual, que es el cuarto. Y mientras comparten esas canciones o comparten los caminos, como que lo metes en estructura de mundo de adultos, de canciones de adultos, de temas de adultos, pero él la disfruta porque tú se lo estás compartiendo, y luego él hace suyo lo que a él le late y él lo escoge, ¿no? Entonces como que se empodera y se identifica contigo, y ya luego pues él como que va creando su propio mundo y te admira de una forma diferente. O sea, no por quién eres o por qué tan representativo es lo que haces, porque no lo entiende, ¿no? Sí. Pero, o sea, cuando de alguna manera lo involucras, pues él resuena con eso y lo quiere hacer, y entonces va queriendo hacer cosas similares y las va personalizando, ¿no? Y eso como que los forma al final del día. Oye, pero además siempre es como difícil estas primeras veces cuando te vas, cuando para ti también, no solamente para el niño, es un ritual. Sí. ¿No? O sea, claro. O sea, yo me acuerdo cuando estaba más chico todavía a mí yo también extraño ese ritual. No, hay rituales donde para mí yo sigo reproduciendo un ritual matutino. Cuando no está, dices, carajo, ¿no? Sí, también me hace falta a mí. Totalmente. Y es un tema donde a veces no lo logramos ni verbalizar ni identificar, ¿no? Yo tengo un ritual que con mi hijo, cada vez que lo despierto por las mañanas, y es siempre que despierta, yo le decía, el sonido más hermoso que yo he escuchado en mi vida es el buenos días, papi. Cuando despierta. Entonces hoy cuando despierto que se tarda o que lo tengo que despertar más rápido y que ya se queda más tiempo dormido, si no me dice buenos días, papi, después de 10 segundos que despertó, que abrió los ojos, le viene una guerra de cosquillas hasta que respira y puede darme un abracito y el buenos días, papi. Entonces ya sabe que es lo primero que tiene que hacer cuando ve la luz, si estoy yo, abrazarme antes de las cosquillas. Pero son esas cosas que también uno le hace falta en la construcción. No solamente tú le das a tu hijo, tus hijos también te dan, y creo que mucho, Enrique. Sí, ese es, o sea, es una gran observación. Tú también ritualizas tus cosas, y creo que la manera de no hacer que te falte es también ritualizar los viajes y las salidas, porque nada más diferente, para que él también las goce de diferente manera y tú las goces de diferente manera. Yo ahorita, haciendo memoria, por ejemplo, siempre de los viajes le mando como videos de lo que hice, obviamente, no sé, cortitos o enseñar al hotel. Y siempre le traigo un dulce típico que le dice. Y a veces no me da tiempo y los pido por Amazon, y puede ser un dulce gringo que venden en Mercado Libre, aunque no lo haya encontrado en el aeropuerto. Pero eso sí es una mentira blanca que no le digo. O sea, y le digo, mira, te traje este dulce, entonces le explico el dulce y por qué es un sabor diferente. Entonces, él ya espera siempre, como el video del lugar donde le voy a decir de qué es este lugar y cómo fue, le voy a platicar, y sabe que le viene la sorpresa del dulce que le gusta y el dulce típico. Normalmente le traigo 2. A ver, este chocolate que te gusta es como, a ver, quiero mi chocolate, y ahora sí, ¿qué me trajiste de dulce típico? Y es dulce porque a los niños les gustan lo dulce, y punto, ¿no? Entonces, eso hace que se involucre y no sea una ausencia como en hoyo negro indeterminada, que no sé ni a dónde se fue, ni por qué se fue, ni qué va a hacer, sino que también hay un ritualito, entonces tiene su magia, que igual no sustituye el buenos días, pero pues de alguna manera él sabe que estás pensando en él y él está pensando en ti también. Entonces como que el vínculo a distancia se mantiene fortalecido de alguna manera. Fíjate que más es conectar con otra cosa que cuando viajo, mi hijo me dice, ¿a dónde vas?
Y siempre es, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cuánto tiempo? ¿Qué hay ahí? Y él pidió un globo terráqueo, de estos redondos que le vas moviendo. Entonces aprende geografía por los viajes, por dónde hemos estado, a dónde vamos. Y siempre lleva unos años pidiendo algo que le traiga de cada viaje. Entonces, y puede ser local o internacional, o nacional o internacional. Y siempre hay un recuerdo de cada lugar. A veces fue una piedra. A veces me esforzaba más, pero al final de cuentas terminan botados, como cualquier souvenir, como cualquier cosa termina ahí. Pero creo que al final siempre, de repente me voy encontrando esos recuerdos que creo que los tiene ahí, pero seguramente alguna vez los voltea a ver, los toca y dice, me los trajeron. Y eso está padre, ¿no? Siempre que alguien te considera hasta como persona, y seguramente a los niños, a los hijos, también les significa que los traemos presente aunque no estemos, aunque nos vayamos más tiempo, aunque no los veamos. Creo que por ahí conecta el dulce, el recuerdo, la piedra, o eso que les logres traer, y hacerlos, o el video, hacerlos presentes de tu viaje, de lo que te dedicas, de lo que haces, cómo los vas involucrando. Lo que tú nos planteas es, yo involucro a mi hijo en lo que estoy haciendo. Exacto, ¿no? Ahora sí que el fondo sobre la forma. Claro. Entonces, el fondo es es entender que este es un tema emocional. Sí. Decirle a tu niño, estoy pensando en ti, y él está pensando en ti, y no hay nada más importante que tú, porque eso pareciera, aunque nosotros no lo hacemos consciente, es como, tengo trabajo, y tú asumes que él entiende eso. A ver, el trabajo es lo más importante. Subimos todos, tengo trabajo, nos vemos después, ¿no? Uh-huh. Y ellos no entienden eso, ¿no? Entonces, sí, pues justamente el fondo es decirle, no es indeterminado. O sea, me estoy yendo, pero estoy acá, estoy pensando en ti. O sea, puedes tocar lo que estoy haciendo, puedes verlo. Y por eso a veces no importa si es tecnología y un video, tampoco hay que afanarse. Sí. No, es que como un video y la tele, y como un dulce, si ya comió mucho azúcar y ya comió postre hoy. O sea, no importa. O sea, al final, tiene que ser un tema también más sensorial, ¿no? Ya lo racional de que si el niño come y aprende a comer bien y todo, ese es un proceso distinto, ¿no? O sea, que no hay que confundirlos. O sea, sí hay que tener, como dije, igual aplica para el sueño. O sea, hay que tener rutinas, hay que tener aprendizajes, hay que tener todo, pero eso no va por encima de las experiencias de vida y del vínculo emocional de los niños con sus papás. No va por encima, y a veces pareciera que hay gente que sí los pone por encima. Tú más bien tienes que crear el escenario para que exista esa complicidad. O sea, la complicidad es una palabra clave, esa confianza y ese intercambio de mensajes, que con la mirada, que con esa tocarlo, la mano, dar la mano, o sea, puede haber ese intercambio, y justamente es lo que desafía la rutina. Y creo que eso para la vida es la lección más importante, ¿no? Sí, igual vas a ser grande, vas a ir a la escuela, vas a trabajar, pero más allá de todo esto, y más importante que todo esto, está el contacto entre nosotros, ¿no? Claro. Eso sobrepasa todo. Enrique, ¿cómo es que alguien como tú, como papá, en 2024, llega a tener este tipo de modelo de pensamiento, este mindset de cómo ser papá, esta no rigidez, sino más bien es aprender a vivir también los momentos, tener rutinas, tener rituales, pero no dejar de vivir el proceso natural de la sorpresa, de la ingenuidad, del gusto, de hasta la construcción social de un niño con la intimidad, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegas a decir, oye, cómo se llega a eso? ¿Cómo lo experimentas? Claro. Pues mira, yo en mi caso sí tengo que confesar que la pandemia jugó un papel importante, ¿no? O sea, aunque sí me consideraba yo un papá presente, como que yo, así como ahorita soy crítico de las rutinas que se le imponen a los niños, yo también los adultos tenemos esas rutinas autoimpuestas, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos con ese tema de yo tengo que entrar a trabajar a esta hora y salir de trabajar a esta hora, porque es mal visto que no esté en la oficina en cierto momento, claro, o es mal visto que no esté haciendo cosas. Entonces yo mismo me privaba de esos espacios, ¿no? Nunca, no me daba vacaciones largas, no me había planteado nunca viajes con familias largos. Sabía que había días que no iba a llegar con los niños a bañarlos, o que en las mañanas pues era a lo mejor cosa de la mamá, tú eres el camión, porque pues yo ya tengo que estar trabajando, ¿no? Uh-huh. Y la pandemia me cambió eso, ¿no? El estar en casa. Nosotros tuvimos chance de vivir en Morelos, en Cuernavaca, un rato, y luego nos fuimos a Cancún otro rato, porque pues al final el negocio financiero es virtual y nos lo permitió. Y entonces el yo despertar todos los días en casa, el comer en casa, el cenar en casa, el bañar en casa, pues me hizo ver que lo disfrutaba, y que si a mí me da la gana llevarlos al camión de la mano, pues lo voy a hacer porque es lo que se me antoja en ese momento. Y no me importa si a lo mejor en la pared del camión hay puras mamás y yo soy el único papá. Me vale gorro. O sea, a mí me gusta y lo hago porque me gusta. Y también si tuve que reajustar mis rutinas para poder llegar a bañarlos todos los días,
pues también lo hago porque también me gusta. Entonces creo que ese desafío a las estructuras también sociales de los propios papás o de las propias figuras laborales es el primer paso para entender que pues venimos a un mundo distinto, ¿no? Entonces hay que romper también como adulto. Bendita pandemia, ¿no? Que nos permitió romper y desafiar estos patrones, desafiar al sistema, desafiar lo que antes pensábamos que teníamos que hacer y nadie nos había enseñado un camino distinto. Y los que lo hacían eran papás mal vistos. Hay esa frase que me choca de que el papá, ¿cómo se llama? El papá que es mandilón, ¿no? Claro. Porque cumples un rol de ser hombre de hogar, ¿no? No ser amo del hogar en momentos o permanente y que va creciendo y va cambiando los roles y a mí me pasó lo mismo en pandemia. En pandemia aprendí a estar con mi hijo y eso me parece que es el regalo fabuloso y él lo verbalizó en algún momento y yo también lo viví y lo gocé y de ahí ya no lo he desaprendido. Todo lo que hacemos, viajamos, ¿hay un momento que se siente culpa, Enrique, de dedicarle mucho tiempo al trabajo? Yo creo que sí, o sea, sí hay una culpa y no diría que nada más es del trabajo. O sea, también uno como hombre y como papá, también tienes que darte tiempo a ti. Sí. Y a veces no nada más es el trabajo. Puede ser tu ejercicio, puede ser tu tiempo con tus cuates y puede ser tu tiempo romántico con quien estés en ese momento también, ¿no? Casado, con papá soltero, etcétera. Entonces, al final del día, es una culpa, pero es necesaria, ¿no? Sí. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que yo los sábados ruedo largo, porque pues hago Ironmans y entonces pues yo mis entrenamientos largos para poder hacer este tipo de competencias pues son los sábados y sí me levanto muy temprano, o sea, empezamos a rodar a las 7:15 de la mañana, o sea, me levanto pues una hora antes, como 6:15, pero llego a mediodía, llego 12:30, 12:40, ¿no? Entonces ya me perdí la mitad del sábado del fin de semana, pero no lo cambiaría, la neta, ¿no? O sea, porque entonces yo llego feliz, porque ya recorrí 100 kilómetros, porque ya fui, ya vine, ya sentí el clima, ya desayuné, ya cotorré con mis cuates, ya me llevé al límite, ya sudé, ya pensé en mil cosas, ya escuché música, ya viví, ¿no? Entonces ya me siento pleno. Ahora, claro que llego a rifar, ¿no? Porque pues tampoco se vale, oye, pues estoy cansado por ese ejercicio, déjame echar una siesta o déjame meto al vapor a hacerme el masaje. Pues no, o sea, hay que llegar a rifar. Entonces yo normalmente llego y directo traje a baño a la alberca o directo vámonos, ¿no? O sea, los apuro para que nos vean. Entonces sí siento culpa porque a veces sí me encuentro a los niños en pijama, no siempre tienen plan. Entonces dijo, híjole, pues yo ya me fui, ya vine y ellos pobrecitos llevan viendo la tele todo el tiempo, ¿no? Pero finalmente creo que es mucho más valioso que cuando llegas, o sea, si yo llego de 12 hasta que se duermen, los domingos descanso, por ejemplo, ese día, o sea, para mí el sábado acaba mediodía y ya todo el resto del fin de semana es all in con los niños. Pero no lo podría hacer si no me sintiera pleno yo. Sí. Entonces me siento pleno y ya como estoy pleno, entonces ahora sí, all in, intenso, full, o sea, no toco mi celular en ningún momento, no veo redes sociales, no veo la tele. Y yo sé que si no fuera la bici, a lo mejor sí estaría con ellos desde las 8 de la mañana, porque igual me quedaría dando vueltas en la cama, a ver, ellos váyanse para allá, y vamos a desayunar con calma, y estaría frustrado, estaría en el celular, estaría chateando. Entonces, al final del día, sí hay una culpa, no lo niego, pero creo que, y digo, es complejo, no es una fórmula perfecta, pero hay que encontrar ese balance entre tú estar satisfecho con tu propia vida para tener tu mejor versión, y entonces tu mejor versión, sin duda, va a hacer que tus niños estén contentos también. Me encanta este concepto, es una culpa necesaria, porque es una manera también de entender el equilibrio que es ideal, necesario para la vida personal. O sea, uno no puede ser papá 100%, ¿no? Del tiempo, o se puede, pues sí, o sea, no quiero decir que no lo seas, pero o el 200%, ¿no? Más bien me refiero a que de repente nos desbordamos solamente por ser papás. O incluso he escuchado a muchas mamás que están desbordadas porque dejaron su ser, su persona, su desarrollo personal, su desarrollo de pareja por las criaturas, por los hijos, ¿no? Y se convierte en dicho, en broma y todo. Yo creo que me encanta este concepto de, pues sí, es culpa necesaria. También necesita, para tener un papá fregón, un buen papá, o un papá pleno, pues se necesita que el papá también camine, haga lo que tenga que hacer, lo que necesite hacer. Y eso es tiempo. Creo que es uno de los bienes más valiosos que tenemos hoy en ese tiempo. Enrique, para ir cerrando, ¿qué recuerdas tú
marcó tu referencia de ser papá en tu vínculo con tu padre? ¿Qué crees que te haya marcado más? Yo creo que a mí me marcó mucho que vivíamos en una casa chiquita, en un departamento chiquito, ¿no? Con mis papás, ¿no? Y nosotros éramos 4 hermanos, ¿no? Okay. Somos 4 hermanos. Entonces, al final, es una casa donde pues se escucha todo, brother, todo. Y pues eran 2 cuartos y entonces dormíamos 2 y 2. Entonces, yo nunca en mi vida dormí solo, ni tuve privacidad. Okay. Porque pues te vas a la sala, se escucha todo, te vas al estudio, se escucha todo, está ahí, tu cuarto, pues está tu hermano, Sí. en el otro están tus papás. Entonces, yo crecí en un ambiente sin privacidad, ¿no? Okay. Obviamente, pues tiene sus cosas complicadas, pero al mismo tiempo, creo que es un fuerte legado de comunicación. O sea, Sí. tu ánimo, tu emoción, cualquier cosa que tuvieras, pues te preguntaban porque pues estás en Era evidente. en un espacio chiquito. Sí. Entonces, pues, ¿qué tienes hoy? ¿Por qué? Y mis papás no me dejaban evadirme, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que me subía yo las escaleras, no había escaleras, es un depa. Así veo esta imagen como película, ¿no? Como, Sí. no me hablen y avientan los Sí. platos, el cubierto del niño y se sube a su cuarto y se encierra. Yo no podía hacer eso, brother, ¿no? No había forma, Ni me podía sí. parar la comida, ni me podía ir a ninguna escaleras, ni me podía encerrar en ningún cuarto, porque no tenía un cuarto mío, Sí. ¿no? Entonces, eso hacía que fuera un confesionario latente, que hoy en día veo que a lo mejor no siempre es lo ideal, hay que tener cierta privacidad, pero a mí sí me formó eso, ¿no? O sea, como a mí se me hace muy natural tener una comunicación estrecha con mi mamá y con mi papá, latente, de temas profundos y de todo tipo, porque si llegaba borracho se escuchaba, y si, no sé, lloraba, pues también se escuchaba, y si me reían fuerte se escuchaba, ¿no? Entonces, como que eso para mí ya es una obligación. Se hizo una obligación el comunicar tu auténtico ser con tus papás. O sea, no podía yo tener como un alter ego, ¿no? O sea, soy quien soy. Y entonces, eso sí me lo llevé, ¿no? Entonces, hoy me queda claro que pues mi hijo no tiene una versión cuando está conmigo, una versión. Digo, obviamente tiene con sus cuates Sí, y lo claro. que sea, eso pasa. Pero al final no es que tiene que, digamos, tener alguna máscara o comportarse diferente por miedo, o porque ya llegué, o por vergüenza, o por no decepcionarme. O sea, es como eso, que quede claro de que aquí el amor es latente, y aunque me puede llegar a decepcionar, aunque nos podemos llegar a entristecer, que nos podemos llegar a enojar, eso no impide que nos sigamos comunicando. O sea, estoy enojado contigo, te regaño de algo, pero a los 5 minutos te puedo decir, bueno, vente, vamos ahora a comer juntos, ¿no? Oye, pero me acabas de gritar, me acabas de regañar. Sí, pero son cosas distintas. O sea, al final sí soy tu papá, pero no mi enojo es todo El universo, ser es de la vida, ahorita, sí, ¿no? claro. Entonces es como una continuidad que pues se da normalmente cuando compartes esos espacios tan íntimamente, ¿no? ¿Qué tips dejarías o qué legado dejarías para los otros cavernícolas, papás que nos llegan a escuchar, y para aquellos que son papás primerizos, que están probando apenas esto o que le van a entrar a la paternidad? ¿Qué dirías? ¿Cuál sería el legado de Enrique para los otros cavernícolas? Sí, yo diría, pues eso, haciendo un poco un resumen de lo que recorrimos. El primer tip, sin duda, es toca a tus hijos, ¿no? O sea, tócalos, dales besos, cámbiales el pañal, cárgalos, duérmelos, dales la mano, háblales, Vívelos. explícales, ¿no? O sea, todo este contacto corporal desde muy temprana edad es sumamente importante. 2, enséñalos a dormir y enséñalos a comer. Sí, es muy importante que aprendan a dormir, porque eso puede ser lo que más desgasta una paternidad primeriza. Entonces es muy importante que sí respeten su espacio y los horarios y en la oscuridad al principio y todo esto. Pero habiendo dicho eso, también una vez pasada esta etapa, no pongan la forma sobre el fondo, no pongan el ritual por encima de la vida misma, ¿no? Que ese es el más importante. O sea, si ves importante, no es que como papá primerizo te consuma la necesidad de que coman a esta hora y se duermen a esta hora y vayan a esta hora. O sea, sí, dale espacio a que la vida fluya, que el niño improvise, a que juegue contigo, a que tú juegues con él, y no nada más en un principio, sino durante toda la infancia el niño. Date chance a desafiar y permitir que la vida fluya, porque como decía John Lennon, la vida es lo que te pasa mientras te ocupas de otras cosas, ¿no? Son esos rellenos en medio de las rutinas. Y 3, pues desafiar el juego de roles, ¿no? O sea,
Si quieres tú llegar temprano, ya temprano. Si tú quieres ser el del camión, sé el camión. Si quieres al revés, si el día de mañana tu pareja es la que se va de viaje largo y tú te quedas con los niños 2 semanas, rífatela y quédate con tu niño 2 semanas, ¿no? O sea, date el chance de estar cómodo con este cambio de roles, porque es un vínculo que ya más grande no se puede formar. O sea, la confianza y la complicidad son cosas innatas y naturales, y lo que no hiciste con el niño chiquito no lo vas a poder convencer de grande, porque las palabras, como dicen, ilustran, pero el ejemplo es lo que verdaderamente afianza, ¿no? Entonces, si no ven un ejemplo de un verdadero vínculo, pues aunque tú le expliques de más grande que quieres tener un vínculo, pues para tu hijo van a ser palabras. O sea, me está diciendo que quiere una relación más cercana, pero de niño nunca me vio, nunca me sintió, nunca me tocó, nunca me dio espacio, ¿no? Era como, ve y duérmete, haz, come. Entonces hay que ser congruentes en ese proceso de vida. Enrique, hoy, a 5 años que te estrenaste como papá, ¿cuál es la anécdota que más te ha sembrado, que más te ha dejado tus hijos? Igual y los momentos simples. O sea, tengo un tema donde pues estábamos como... Había un payaso, ¿no? Estábamos en Coyoacán, en la fuente esta de los coyotes, ¿no? Entonces había un payaso y pues los niños estaban viendo a los payasos, ¿no? O sea, los míos, mis hijos también incluidos, ¿no? Y yo me fui a sentar a la fuente porque pues me fui a tomar mi tiempo de relax, ¿no? Y como que los niños en un momento vino el grande, me volteó a ver, me vio y se vino y se sentó en una pierna conmigo. Y entonces el chiquito vio que el grande hizo eso y también se quiso una pierna conmigo. Yo estaba comiendo un helado. Entonces como que esa imagen, yo sentado con un niño en cada pierna, dándoles de mi cuchara, o sea, como compartiendo de mi helado, de mi propia cuchara, y los dos como teniendo ese momento conmigo, para mí ese fue... o sea, podría quedarme con eso, ¿no? Más allá de las cosas muy trascendentes y que por supuesto ha habido confesiones fuertes y padres, creo que esa cotidianidad de estoy cómodo con mi papá, compartiendo de su saliva en su cuerpo, en su momento, creo que eso es con lo que me quedo. El clan, construyendo clan. Tus hijos mandando el mensaje de aquí somos familia. Exacto. Aquí estamos en esta es la tribu. Así es. La tribu entre ustedes. Oye, Enrique, encantado de tenerte en los micrófonos de esta cueva, de ser un cavernícola invitado de este podcast. Y yo me quedo con estas 5 reflexiones que has hecho. La primera es tocarlos, toca a tus hijos, vívelos, ámalos también con contacto físico, no tengamos miedo, rompamos esas fronteras de un papá que es proveedor, ¿no? Un papá que también es presente y que les demuestra, les enseña a tus críos cómo ser papá presente. Aprender o enseñarles a dormir a tus críos, fundamental, porque es una habilidad, es algo que se va aprendiendo. Respiración, la respiración también es fundamental. Y dentro de esto, dormir es una rutina, los horarios, y además, hoy con tanta información, nos llenan de el deber ser, ¿no? Hoy escucho o de repente leo gente que te dice, así debe de ser la educación de tus hijos, y pues cada familia se va formando por su idiosincrasia, por su cultura, por su forma de pensar, pero al final de cuentas hay cosas que sí son claves, y tú lo habías dicho, es la rutina, pero dentro de la rutina no solamente son rutinas con flexibilidad para apreciar la vida y lo que tus hijos te están diciendo dentro de esta rutina que a veces nosotros la llenamos de estrés por agendas tan complicadas, o porque ya tienen que dormir, o porque tenemos que correr de un lugar a otro. Desafiar los juegos de roles, porque si también aprende a disfrutar, ir a ser el papá que está en la hora de la junta o al festival del niño, o en el camión, o en la ida del camión, decías tú. Y la última con la que yo me quedo es, hay que aprender a vivir con la culpa necesaria. Así es. Para ser tú y para encontrar también la plenitud del papá que está formando a sus críos. Me encanta. Encantado. Muchas gracias, Enrique. Al contrario, gracias a ti. Nos vemos en el próximo capítulo de esta cueva y hasta la próxima, queridos cavernícolas. Cavernícolas. El podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.